prestamista y Juan es prestatario y Pedro prestamista, la conclusión lógica es la de que Juan debe restituir el préstamo a Pedro. Pero ya sabemos que hemos superado como esta parte de la doctrina, porque la sentencia es mucho más que eso, es todo un análisis intelectual, todo un análisis de la verdad escrita, porque nunca vamos a tener la verdad absoluta en ningún proceso, ni en civil, mercantil, familia, laboral, penal, en ninguno. Nos vamos a acercar a una verdad relativa, pero a una verdad documental en este caso, porque en esta materia, pues, la oralidad no lo distingue, ¿verdad? Entonces, tratan los jueces, ¿verdad? Nosotros obviamente también hacemos nuestro propio análisis, pero tratan los jueces de llegar a esa verdad em, documental o esa verdad de los hechos con las pruebas que les podamos presentar. Entonces, no puede ser tan simple como llegar a esa conclusión, ¿verdad? Llevan mucho, es un proceso como más amplio. Dentro de este esquema se desenvuelve la génesis lógica en la concepción tradicional y aún dominante en esta materia. Pero sabemos que no puede ser de esa manera, ¿verdad? Para el mismo tratadista que mencionamos, esa concepción de la sentencia como pura operación lógica pierde ya terreno, puesto que en el proceso de formación de la sentencia existen muchas otras circunstancias ajenas al simple silogismo y que conforme a lo expuesto por el autor, trataré de resumir. Entonces acá nos aportan cómo desde la doctrina también la sentencia implica mucho, implica un proceso más profundo, implica análisis del hecho como tal, análisis de las pruebas, eh, cómo voy a establecer cómo está regulado este derecho que voy a declarar. Son muchas cosas, los jueces tienen que hacer todo un análisis de las pruebas que están aportando, tanto la parte actora como la parte demandada. La propia prueba tiene distintos principios para poder analizarse. Se dice que la prueba incorporada al proceso ya no pertenece a las partes, es del proceso como tal, porque justamente la ley, pues, los juzgadores también, ¿verdad? A dictar sus resoluciones deben de ser imparciales, porque lo que aplican es la ley, lo que aplican es el derecho, ¿verdad? No pueden inclinarse a favor de ninguna de las partes. Y bueno, dentro de bueno, hasta ahorita pude darle, ingresar a unas personas que estaban esperando. Pero es porque Renato no va a poder estar hoy con nosotros. Él tiene una diligencia en el interior, entonces les pido, ¿verdad?, su comprensión por no darles a aceptar tan pronto, porque estoy compartiendo pantalla, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos pasos? Em, ha levantado la mano, adelante. Sí, Linda, buenos días. Mire, mil disculpas por estar entrando a esta hora, pero yo estaba intentando desde las 10:30 ingresando al link que está en el grupo ya como tal. Como sabemos que siempre ingresamos a ese. Y estando en espera, me di cuenta que en el chat ya había compartido este otro link. Entonces, hasta ahorita, pues es que hasta ahorita estoy entrando. Mil disculpas hoy. Está bien, no te preocupes. Está bien, bueno. Y entonces, estas son como parte de las acciones que deben de realizar los jueces al momento de emitir una resolución final o la sentencia. Entonces, primero se hace un examen prima facie del caso sometido a decisión, establecer si realmente existe una pretensión que esté regulada en derecho y que entonces vale la pena, ¿verdad?, poder analizar. Entonces, consiste en tratar de saber a través de un examen primario si la pretensión debe de ser acogida o rechazada. Un ejemplo podría ser el pretender declarar disuelto un matrimonio por la vía del divorcio.
promoviendo la acción en contra del administrador de la mutual por el fallecimiento de uno de los cónyuges. No existe pretensión que declarar y que el matrimonio concluye con la muerte, por lo que debe de ser rechazada. Es decir, pese a que no todos los casos se resuelven como el ejemplo dado, es importante realizar siempre dicho análisis para determinar si el derecho es fundado y los hechos relevantes. Ok. Posteriormente es realizar un examen crítico de los hechos. Si el análisis primario efectuado arroja la posibilidad de admitir el caso, entonces se entra en la segunda fase que consiste en el análisis de los hechos. Es en esta fase en la que el juez actúa como historiador. Tiene frente a él los hechos expuestos por las partes y las pruebas aportadas al proceso. Ha leído documentos, ha escuchado testigos, ha visitado lugares, ha sacado conclusiones de los hechos conocidos y ha construido desconocidos. En tal virtud es el historiador de los hechos que han dado origen al juicio. Como les decía, pues no es una verdad absoluta, es una verdad relativa, es una verdad de los hechos, es una verdad documental. Eso es lo más que podemos alcanzar al conocer un proceso y que se dicte una sentencia. Porque puede ser que a lo mejor no formulamos las preguntas esenciales en el pliego de posiciones. Resulta que el mejor testigo no pudo llegar. Resulta que solo hay un documento. Entonces son muchas las circunstancias que se pueden dar en los procesos y por eso es que tenemos solo esa verdad relativa. Bueno, pero recordemos que el juez debe tener en cuenta, se lo voy a admitir. Pero recordemos que el juez debe tener en cuenta que la prueba civil es un modo de verificación de lo que las partes le han comunicado. Nunca un medio de investigación. Aquí no se investiga, ¿verdad? Y tenemos claridad de esta circunstancia, ¿verdad? En los procesos civiles y mercantiles y de familia. No puede entrar a investigar, únicamente tiene que conocer lo que las partes hayan aportado dentro del proceso y esto va a ser a través de la demanda o de la contestación de la demanda. Entonces, nunca un medio de investigación y en tal virtud él no conoce más verdad que aquella que las partes le han comunicado, Conforme a esa verdad, aparta del juicio los elementos inútiles o vanos y debe reconstruir los hechos, volver al pasado, hacer una reconstrucción mental de la realidad que se pretenda y ya reconstruidos los hechos debe realizar la calificación jurídica o lo que podríamos denominar como la tipificación del hecho con la figura jurídica conocida que le corresponde. Entonces, aquí hace un examen crítico de los hechos, porque lo que necesita es declarar el derecho, ¿verdad? Que haya sido violentado, o en los procesos de familia, pues declarar que sí se va a fijar determinada cantidad de pensión alimenticia. Hemos hablado también en otras clases que hay procesos que no se ganan ni se pierden. No es esa la lógica del acompañar, digamos, a las personas. Es el que vamos a acompañar porque somos los conocedores de derecho, porque necesitan del auxilio profesional, porque somos los que firmamos los memoriales. Pero hay procesos que son de declararlos. Por supuesto que van a haber otras circunstancias y dependerá muchísimo del conocimiento que tenemos. Si, por ejemplo, una pensión alimenticia no se pierde, es un derecho que se tiene que declarar, sea para la niñez o la adolescencia o las mujeres adultas en su calidad de esposa. Y se va a declarar. Ahora, claro que si nosotros queremos lograr una pensión alimenticia digna, una pensión alimenticia justa, una pensión alimenticia de acuerdo a los ingresos del demandado, entonces tenemos que buscar esas pruebas para que así sea, ¿verdad? Pero hay muchas veces vamos a acompañar los procesos porque lo que necesitamos es que se respete el debido proceso, que se respeten los derechos que tienen cada una de las partes. Y bueno, para continuar,
También para emitir una sentencia se tiene que hacer la aplicación del derecho a los hechos. Ya tipificados los hechos, corresponde determinar el derecho aplicable, porque aquí estamos hablando de derechos. Si fuese penal, entonces ahí sí diríamos qué delito se cometió, ¿verdad? Si se cumple con cada uno de los elementos de ese delito, ¿verdad? Si el hecho delictivo sí constituye delito por sí mismo también. Bueno, ya tipificados los hechos, corresponde determinar el derecho aplicable. Bueno, es decir, ¿qué norma es aplicable al tipo jurídico? Se denomina subsunción y es el enlace lógico, el hecho concreto y particular con la norma jurídica. El juez es libre de determinar la norma que cree aplicable al caso concreto y no atado por los errores o las omisiones de las partes. El derecho lo sabe el juez, que es lo que conocemos como jura novit curia. El juez está obligado a motivar su fallo y esta es la garantía de fiscalización que tienen las partes sobre los procesos reflexivos de quien aplica el derecho. Un fallo sin motivación priva a las partes de esa fiscalización. Entonces vamos a ver más adelante cómo en la ley del organismo judicial se regulan los requisitos que deben de cumplir las sentencias, tanto de forma como de fondo. Entonces, ningún juez se va a arriesgar, ¿verdad?, a no fundamentar sus resoluciones. Y esa fundamentación es porque aplicó, ¿verdad?, el derecho a los hechos. No, tiene que ser de esa manera, ¿verdad?, por respeto al principio de legalidad y el debido proceso. Tiene que poder aplicar el derecho, tiene que saber decir qué derecho se va a declarar, dependiendo la pretensión que nosotras y nosotros pues hayamos interpuesto. Entonces, para continuar, por último, sería la decisión. Determinado el derecho o la norma aplicable, la última etapa de la sentencia es la decisión. Luego del proceso crítico, el juez decide sobre una solución favorable o desfavorable para el actor. Bueno, posteriormente se da la redacción de la sentencia y es aquí donde vamos a dar lectura de todos los requisitos que nos establece la ley del organismo judicial. Entonces, para la redacción de las sentencias, la ley del organismo judicial en su artículo 147 describe los requisitos que debe de contener una sentencia. Estos deben complementarse con los que establece el artículo 143 con relación a los requisitos de toda resolución. Entonces, la sentencia debe de contener, bueno, como es la ley del organismo judicial, todos estos requisitos aplica si va a ser emitida por un juez del ramo de familia, del ramo laboral, penal, administrativo, bueno, todas estas ramas del derecho, ¿verdad? Todas deben de cumplir con estos requisitos. En principio, el nombre del tribunal que la dicta, lugar y fecha, nombre completo, razón social o denominación. Estos dos últimos requisitos aplican para personas jurídicas colectivas. También debe de consignar el domicilio de los litigantes, entendiéndose como esa circunscripción departamental donde tienen o tiene ubicada su residencia, o el de sus representantes, si es el caso que está actuando un mandatario, un gerente, un tutor o los padres, ¿verdad?, ejerciendo esa representación. El nombre de abogados de cada parte, la clase de proceso, que si estamos abordando un juicio de conocimiento, uno de ejecución, el tipo de proceso, si es oral, ordinario, sumario, etc. El objeto del proceso, ¿verdad?, que es la pretensión, lo que queremos que se nos declare, y resumen del memorial de demanda. Los jueces, yo sí les invito a que puedan hacer esa investigación
que puedan ubicar sentencias. Sé que en el Internet ahora hay mucha información y que puedan ir evidenciando cada uno de estos requisitos. Cada uno de estos requisitos que nos pide la ley del organismo, que nos regula la ley del organismo judicial. Por ejemplo, van a notar que tal cual se hace el resumen del memorial de demanda y muy concreto, en donde solo puede decir la señora tal, contrajo matrimonio en tal fecha y procrearon tal hijo y el objetivo es fijar una pensión alimenticia, por ejemplo. Entonces, acá entre paréntesis, el licenciado aporta, debe entenderse que lo que se pretende es un resumen de las partes importantes de la demanda y no copia literal de la misma. También un resumen de las excepciones interpuestas. Como norma general, se refiere únicamente a las excepciones perentorias, tomando en cuenta que las previas se resuelven por otra vía y en otro momento, con raras excepciones. Solo que hayamos interpuesto una excepción mixta, que es dilatoria, con carácter perentorio, por ejemplo, y que se la tengan que conocer hasta la sentencia, pero ya tenemos claro que las excepciones previas se van a resolver a través de los incidentes, ¿verdad? En un solo auto y se tienen que resolver todas porque busca justo que ese proceso no se conozca. Bueno. Luego también se hace un resumen de la recomendación, si fue interpuesta, hechos sujetos a prueba. Aquí el juez delimita los hechos que son motivo de prueba. Aquí el juez delimita los hechos que son motivo de prueba. Los demás los va a rechazar. Entonces, sí necesito que puedan hacer ese ejercicio de ubicar una sentencia. Lo primero que hacen los jueces es que a los medios de prueba identificados de la A a la C, prueba documental, no se les da valor probatorio. Lo más que pueden poner ahí es una colita diciendo que no resuelve hechos controvertidos. Hasta ahí, pero tampoco nos van a explicar, ¿verdad? Entonces, para que puedan ir haciendo todo ese análisis. Luego están las consideraciones de derecho. En este apartado, el juez debe motivar su fallo, efectuando un análisis de la norma legal aplicable al caso concreto y el mérito de la valoración de las pruebas rendidas y los hechos que estima probados. Expondrá las doctrinas y principios aplicables al caso y analizará la ley en que se apoya su razonamiento. Entonces, aquí los jueces es muy común en los memoriales que que hemos compartido y que hemos colocado opinión legal o jurisprudencia legal o doctrina legal, como sea, vemos que todos estos criterios en los que ellos han basado sus resoluciones, pues también nos sirve de fundamento a nosotras, ¿verdad? Y que es importante poderlo colocar. Vemos que ellos se pueden auxiliar de distintas doctrinas y además de principios aplicables al caso. Entonces, las sentencias, si tienen oportunidad de investigar, pueden haber sentencias de 5 o de 6 hojas, pero también hay sentencias de casos emblemáticos en donde pueden ser hasta de 300 folios. Una sentencia va a ser porque, como tienen que analizar cada uno de los medios de prueba, y si hubieron 20 testigos, y si luego más de 100 pruebas documentales, entonces no pueden dejar de analizar ninguna de ellas y por eso es que son sentencias muy extensas y además que aplican todos los principios, ¿verdad? Tanto del derecho como los principios que regula cada una de las instituciones que van a estar analizando. También, por último, la sentencia tiene que tener la parte resolutiva, o sea, la decisión del juez que debe de ser clara, expresa y precisa y, por supuesto, congruente con el objeto del proceso. Después de que en la sentencia los jueces dieron ese valor probatorio a los medios de prueba, entonces ya viene la parte resolutiva que por lo regular inicia con se dicta sentencia y se declara. ¿Qué tal, señor? Pues sí, es el padre de tal niña y entonces tiene obligación de dar una pensión alimenticia y se dicta en tal cantidad, por ejemplo.
Si fuese en materia penal igual, se dicta sentencia, señor y tal, por haber cometido el delito tal y tal, y se fija una pena de tanto. Por ejemplo, esa es ya la parte resolutiva, es más corta, es decir, puede ser un resumen, ¿verdad? Van a poderlo ver en la sentencia si es un breve relato que hacen, pero porque ya cumplieron con todas las consideraciones de derecho y todo el análisis que hicieron. Por último, en las sentencias está la cita de leyes, las firmas del juez y secretario. Es prohibido el uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. Y estos son todos los requisitos que deben de contar las sentencias. Con un requisito de estos que no tengan la sentencia, pues ya, ahí dejaron abierta la puerta para poder interponer los recursos que consideremos. Es bien importante que ustedes al hacer el análisis de la sentencia también puedan establecer que cumple con los requisitos de forma. Primero establecer, ¿verdad?, que cumple con los requisitos de forma. Bueno, y luego ya enfocarse en los requisitos de fondo. La propia ley regula que debe de ser clara, que debe de ser precisa. Entonces, si ni siquiera vamos a entender la sentencia, pues sí, ¿verdad? Sí tenemos la oportunidad de poder impugnarlas. Luego, por último, en este tema también se abordan las clases de resoluciones o providencias. Sé que esto no les da ningún problema porque sí, ¿verdad? Se nos remarca constantemente en las aulas que son los decretos, los autos y las sentencias. Bueno, y eso está regulado también en la ley del organismo judicial. Entonces, las clases de resoluciones o providencias, la providencia proviene del vocablo, o tiene la providencia del vocablo proveer, suministrar, acceder, conceder. Bueno, aquí eso es lo que nos aporta, ¿verdad? Pero si ustedes ven, yo sé que ya lo han evidenciado con la lectura de todas las normativas, pues son leyes que ya tienen muchísimos años, ¿verdad?, de estar vigentes en nuestro país y que tal vez ya ni siquiera los términos, ¿verdad?, son técnicos, ni siquiera los términos tienen una raíz en el concepto que quieren transmitirlos, ¿verdad?, que nos quieren transmitir, pero bueno, nosotros tenemos ese reto de seguir utilizando, de sí utilizar palabras técnicas, ¿verdad?, para poder explicar el derecho. Por las resoluciones o providencias, el juez concede a las partes lo que está en sus manos otorgar. Los jueces no pueden dictar sus resoluciones de manera parcial, deben de ser imparciales, no pueden favorecer a ninguna de las partes. El límite del actuar para las y los jugadores es la propia ley, ¿verdad? Entonces, van a otorgar lo que esté en ley. Bueno, dentro de estas clases está la providencia mere interlocutoria. En nuestra legislación es llamada el decreto, que es una determinación de mero trámite. Como no aborda un asunto de fondo, entonces no vamos a interponer un memo, no vamos a interponer un recurso, ¿verdad? Es cualquier resolución que pueden emitir dentro del juzgado para dar continuidad al proceso. Luego tenemos la sentencia interlocutorias. Por ella se deciden las incidencias surgidas en el proceso principal o materia que no es de simple trámite. En nuestra legislación toman el nombre de autos. Y si recordamos, o aquí el ejemplo nos lo está ya indicando de forma clara el licenciado, el tema de los incidentes, acá una incidencia que deviene el asunto principal, que puede ser conocida en un proceso al mismo tiempo, digamos, del proceso principal, o primero deciden resolver ese incidente, pero no es cualquier trámite, ¿verdad? Ya vimos que interponer un incidente también puede implicar
que ese proceso ya no siga, ¿verdad? Plantear bien un incidente, sea de hecho o de derecho, nos da esa posibilidad de cerrar ese proceso. Entonces, no es cualquier resolución, es un auto, es una resolución final para este tema de los incidentes. Luego están la sentencia definitiva, que son las que se dictan y deciden el fondo del asunto. A través de ellas se decide el asunto principal y estas a su vez pueden ser declarativas, constitutivas o de condena. Entonces se dice de las declarativas que tienen por objeto la declaración de un derecho. La mayoría de materia o de asuntos que vamos a tramitar, perdón, en materia civil y mercantil son declarativas. Por lo regular, todas declaran un derecho. A través de ellas se constata o fija una situación jurídica. En primera instancia, todas las sentencias son declarativas como antecedente de la decisión principal, que podría ser la constitución o extinción de una situación jurídica o la imposición de una prestación. Debe quedar claro que la sentencia declarativa o de mera declaración no llega más lejos. Simplemente declarar un estado de incertidumbre, una sentencia de reivindicación de la propiedad, podría ser un ejemplo de esta clase de sentencia. El declarar la paternidad de filiación, el declarar que si tengo derecho a una pensión alimenticia, el declarar que si tengo derecho de gananciales, el declarar que tal escritura pública realmente carece de nulidad y ha violentado mis derechos. Son muchas, ¿verdad? Podrían ser muchos los ejemplos. O también están las sentencias constitutivas. Estas sentencias, además de declarar un derecho, crean, modifican o extinguen un estado jurídico. La sentencia que declara el divorcio y la que declara la filiación son ejemplos de una clase de sentencias. De esta clase de sentencias, el que era casado ahora soltero y el que no era padre se le constituye como tal. Y por último están las sentencias de condena. Estas, además de ser declarativas, imponen el cumplimiento de una prestación, como lo mencioné al principio, el pago de daños y perjuicios, la fijación de una pensión alimenticia son ejemplos de esta clase de sentencias o incluso, ¿verdad?, los juicios ejecutivos, donde ya el juez está resolviendo que nosotros debemos de pagar cierta cantidad líquida y exigible, y además que el plazo es muy corto, por ejemplo. Y si no cumplimos, pues bueno, se van a ejecutar los embargos correspondientes o se va a enviar a un juzgado al ramo penal también correspondiente. Entonces, aquí hay solo un pequeño esquema, ¿verdad?, de las clases de resoluciones. Ahora sí, voy a dejar de hablar yo y vamos a resolver esta autoevaluación número 19. No somos muchos en la clase y casi que nos da tiempo para que hable cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes tome la palabra y pueda dar respuesta a las preguntas de esta autoevaluación, siempre en el tema de la sentencia, y el caso concreto es: un juicio ordinario ha cursado sus etapas. Fue presentada la demanda, contestada la demanda en sentido negativo, transcurrió el periodo de prueba y se han presentado los alegatos el día de la vista. Solo está pendiente el acto procesal del juez, la sentencia. Entonces, responda. ¿Qué entiende por la sentencia? Ahora sí, cedo palabra. ¿Qué comprenden por la sentencia? A ver, compañeras y compañeros que entienden por la sentencia. Cualquiera, pues, voy a mencionar como las características que ustedes identifican, ¿verdad? Licenciada, pero ¿dónde podría ser el momento donde el juez toma en cuenta las peticiones planteadas y decide cuáles tomar en cuenta y cuáles no? Sí, realmente sí, ¿verdad? Eso es lo que sucede
con estas palabras y poderlo tener claro, pero sí tenemos que buscar como ese tecnicismo, ¿verdad? Para poder definirla. Gracias, Jaime. Ahora escuchamos a Josué. Adelante. Buenos días, licenciada. Creo que una sentencia, en primer lugar, es una resolución. Es una Ujú. resolución en el cual termina un proceso que contiene la decisión del juez. Muy bien, muchas gracias, Josué. ¿Quién más quiere aportar, por favor? Adelante, Edwin. Buenos días, licenciada. Pues para Buenos mí la días. sentencia es nada más que la resolución que pone fin al proceso principal en la cual se han valorado las pruebas y en base a los medios de convicción procederá a dictarse favorable o contraria a la petición presentada ante tribunal por medio de los fundamentos legales y las pruebas que se ventilaron en el proceso, la cual después de haber cobrado firmeza se tomará como no apelable o apelable en algunos casos. La sentencia se dicta en varios tipos de procesos, por ejemplo, en la vía ordinaria, en la vía ejecutiva, exceptuando la vía de apremio. Muy bien, muchísimas gracias. Es bastante completo. Aborda todas las características de la sentencia, de la razón de ser de esta institución, ¿verdad? En nuestro derecho. Ese es el objetivo. Justamente eso es conforme vimos a cada una de las etapas a las que les dimos lectura al libro, pues en la definición que tiene Esvin hasta cumple cada una de esas etapas, como en el análisis de los hechos, el saber si está fundamentado en derecho, el análisis de todas las pruebas para emitir una resolución final. Ahora, Esvin, ¿por qué en la vía de apremio no es una sentencia? Licenciada, porque en la vía de apremio la ley nos dice que se dictará un auto. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿verdad? Esa es otra de las excepciones que vemos, que lo que se va a emitir para una resolución final en determinado proceso va a ser un auto. Y como vimos, o tratando de dar también una definición a esta clase de resolución que nuestra ley solo la denomina como autos, vemos que no son de simple trámite, resuelven de alguna manera acciones importantes dentro de los procesos. Muchas gracias, Esvin. A ver, ¿quién más puede aportar? Buenos días, licenciada. Buenos días, adelante. Bueno, licenciada, podría indicar que la sentencia pues, proviene primero del latín sententia, que es una impresión o opinión de una persona que defiende o apoya el término, pero defiende o apoya, y el término pues es utilizado para hacer referencia a un fallo dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que deriva de un proceso judicial en este sentido. ¿Sabes? Podríamos decir que es una resolución de carácter jurídico que permite dar por finalizada una contienda, donde obviamente pues hay litis. Ok, muy bien, perfecto. También, si ven, también pues identifica las características de la sentencia. Definitivamente pues solo la emiten las y los juzgadores después de hacer todo el análisis de las pruebas. Esa definición de Esvin está bastante completa, las de todos, claro, ¿verdad? Porque todos han aportado para construir la definición. Bueno, hemos conversado que es bien importante que ustedes pues tengan sus grupos de trabajo, ¿verdad? Que es la mejor forma para prepararse para los privados y entonces escucharse entre ustedes, ¿verdad? El conocimiento es universal, ¿verdad? Y debe de compartirse. Entonces también entre ustedes, ¿verdad? Buscar esas definiciones y apoyarse y compartirlas, ¿verdad? Porque el objetivo es que ustedes conozcan y entiendan esa institución y por eso la van a poder definir y no memorizarse las definiciones de los autores, ¿verdad? Que sí, por supuesto que también tienen un reconocimiento desde la experiencia,
pero si nos quedamos con esas definiciones y nos ponemos nerviosos en el privado, ni siquiera la vamos a poder decir, o ni siquiera la vamos a poder explicar ante un tribunal, porque muchas veces cuando estamos en una vista pública, tenemos que saber, ¿verdad?, cuál va a ser nuestra estrategia para llevar a los magistrados a toda esa secuencia que nosotros les queremos explicar. Y de repente vamos a querer explicarles lo que son las sentencias y por qué esa sentencia no cumple con lo que establece la ley, por ejemplo. Entonces ahí ustedes van a nombrar doctrina legal, jurisprudencia y todo, y tienen que poderlo hacer bien, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias a los que han dado su definición, ¿verdad? Es importante que todos, por favor, hagan ese ejercicio, pero también ese ejercicio de participar en la clase. Nuestra profesión nos demanda que nosotros y nosotras podamos practicar nuestro lenguaje técnico, podamos practicar el dirigirnos a una audiencia, porque imagínense, igual cuando celebramos, cuando celebramos las ceremonias civiles, a veces les va a tocar que van a querer estar solo las 2 personas y 10 familiares, pero otra les va a tocar que estas personas decidieron que iban a hacer la gran fiesta y que ahí dentro, y que ahí mismo donde es la fiesta, los casen o se celebre la ceremonia civil y también la religiosa y les va a tocar estar delante de 200 o de 300 personas. Entonces, sí debemos de nosotros perder ese miedo, o sea, es que no nos vamos a confundir. Además, otro de los consejos que es cuando nosotros tenemos que estar frente a una audiencia, explicar un tema, o bien esto que es propio de nuestra carrera, como el celebrar un matrimonio, es que solo nosotros sabemos cuál es nuestra locución, solo nosotros la sabemos, los demás no. Entonces, si se nos olvida una palabra o una idea principal, pues seguir, ¿verdad? No estancarnos ahí y continuar. Entonces, eso sí lo tienen que hacer porque eso es algo que también los examinadores en su privado lo van a calificar. Y eso es algo que, vaya, digamos, se graduaron y están en el ejercicio profesional. Va a ser algo que los jueces se los van a calificar. O sea, todo eso también es estrategia litigio. Porque los jueces sí están hablando calladito y no se van a oír. Yo no es que yo tengo una voz fuerte, porque también tengo que reconocer que yo no tengo una voz fuerte, por ejemplo, ¿verdad? Y que posiblemente se voy a necesitar de un micrófono, digamos. Pero la forma en que también me acerco yo al micrófono, esa seguridad de lo que yo les quiero transmitir a las y los magistrados, es importante. Todo eso es importante, porque podemos también ser muy buenos y haber leído muchos autores y entender muy bien esa institución jurídica, pero a la hora que lo voy a hablar no se me da. Entonces, eso también es importante, que siempre lo podamos hacer, ¿ok? Y por eso este ejercicio, ni siquiera nos estamos viendo, o sea, sí nos estamos, bueno, yo les estoy viendo las fotos, todos, pero digamos que no les tiene que dar pena eso, y desde ahorita, o sea, dominar eso desde ahorita que son estudiantes, para que no vaya a ser más complejo cuando ya estén en sus audiencias, ¿ok? Bueno, entonces, ¿alguien más va a aportar alguna definición? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos de una sentencia? A eso ya les dimos lectura, son muchos. Y bueno, acá, ¿qué diferencia existe entre decreto, auto y sentencia? ¿Cuáles podrían ser esas diferencias? Y porque eso se los van a preguntar en el privado, seguro se los van a preguntar. Hay preguntas muy cajoneras que no las pueden dejar de hacer, pues, las y los examinadores. Esas diferencias las estipula el 141 del organismo judicial, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo ahorita, digamos, no pregunté cuál es el fundamento legal, porque si no ahí se estarían adelantando a una pregunta, ¿verdad?
Ya cuando esté por adelantado. Entonces ahí ya van a darle chance que haga otras más el examinador, ¿verdad? Entonces, pues sí, empezar a contestar tranquilos y decir, bueno, de acuerdo a la lectura de la normativa específica, o sé que las diferencias son estas y las otras. Entonces luego es posible que si el juzgador, el examinador les diga, ¿y dónde está? Y eso tiene fundamento legal, porque hasta se los van a hacer así, y eso tiene fundamento legal, o sea, hasta les van a hacer dudar de sus respuestas. Entonces, sí, está regulado en el artículo tal de la ley del organismo judicial. Es posible que algunos examinadores hasta les digan que lo lean, y ahí ellos van a ver si ustedes pueden leer o no. Todo eso pasa en los exámenes privados, como les llamamos, porque no hay como mayor regulación en este tipo de exámenes, ¿verdad? No hay reglas generales, ¿verdad? No hay, entonces queda a discreción del examinador. Pero sí, obviamente, ¿verdad? No adelantarse el fundamento legal. Ahora, si ustedes ven que el examinador está así como esperando a que digan más, ¿verdad? Que no le va a satisfacer como 3 líneas del concepto y están esperando y que digan más, pues entonces ahí sí, ¿verdad? Y además también decir que este tipo de resoluciones ya están reguladas en tal y tal artículo, por ejemplo. Muchas gracias, Lesta. De todas maneras, sí, le voy a pedir si tiene la ley del organismo judicial a la mano para que pueda darle lectura al artículo. Claro, ahorita le doy lectura. Ok, y luego le doy la palabra a Jessica, si nos esperas unos minutos. Bueno, el artículo 141 de las leyes del organismo judicial establece o nos indica textualmente que el decreto son todas las determinaciones que son nada más de trámite. Los autos son aquellos que deciden en materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Y dice también que los autos deberán razonarse debidamente. Y las sentencias, que son aquellas que deciden el asunto principal después de agotados los trámites de proceso, y aquellos que sin llenar esos requisitos sean designados como tales por la ley. Muy bien, muchas gracias. Seguro que ustedes tienen así sus leyes. Pueden poner un ejemplo de cada uno de esas resoluciones. Por ejemplo, ya Esvin nos aportó que un ejemplo para un auto es cómo finaliza un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y pueden ir integrando así sus normas, ¿verdad? Porque es posible también que un examinador se quede en ese tema y entonces deme un ejemplo de lo que es. Porque la pregunta es capciosa, porque la ley no nos da, o sea, la ley no nos es clara en decirnos cuáles van a ser esas diferencias. Esas las tenemos que tener claras nosotros y nosotras. Entonces les van a preguntar, bueno, deme un ejemplo de un decreto, deme un ejemplo de un auto y de una sentencia. Entonces ustedes también ahí, ¿verdad? Tenerlo claro, ¿ok? Bueno, ahora sí cedo palabra a Jessica, adelante. Licenciada, buenos días. Pues yo iba a aportar el concepto que tenía de decretos, autos y sentencias, pero ya lo compartió el compañero. Ok, muy bien. ¿Le ibas a dar lectura a la ley del organismo judicial o tienes...? No, lo que yo tengo anotado. Bueno, pero compártelo, está bien. Ok, licenciada, los decretos no son los que le ponen fin al proceso y tramitan a un incidente procesal. Los autos, eso sí le ponen fin al proceso sin llegar a resolver la controversia plenamente. Las sentencias ponen fin al proceso resolviendo la controversia. Eso es lo que yo tengo anotado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jessica, por compartir. ¿Y levantó de nuevo la mano Lesta? Silita, podríamos decir entonces que un auto podemos tener un auto cuando
cuando el proceso que se lleva termina de una forma anormal. Sí, podemos decir que es una excepción, porque si de la sentencia nos están compartiendo que es ponerle fin o lo que nos decía Jessica, ¿verdad? Es dictar la resolución final de una controversia, entendemos que siempre nos van a dictar una sentencia, ¿verdad? O sea, diríamos, bueno, todos los procesos definitivamente terminan con una sentencia, pero hay excepciones, por ejemplo, y ahorita la que tengo presente es la que nos ha compartido Esvin, que en el caso de un juicio ejecutivo en la vía de apremio finaliza con un auto. La resolución final es un auto. Y así vamos a encontrar otras excepciones. Yo ahorita no las tengo presentes, pero tienen que identificarlas conforme estén dando lectura a todas sus leyes. ¿Estamos? ¿Estamos, Lesta? No sé si me escuchan. Sí, Liga, sí, le estoy escuchando. Sí, yo le mencionaba este caso porque entonces ahí no sería una sentencia porque no se están cumpliendo con todos los requisitos del trámite. Porque como se está terminando de una forma anormal, entonces ya siento que no sería sentencia, sino que sería un auto, por la excepción esa de que termina en forma normal. Entonces la sentencia obviamente es lo que diferencia un auto de una sentencia porque se termina con todos los procesos, con todos los pasos del litigio y se llega hasta lo último que es la sentencia. Entonces es cuando se cumplen todos los pasos. No necesariamente esa sería la diferencia. No necesariamente. Definitivamente, en todos los procesos tenemos que terminar todas las fases. Todas, cada una de sus etapas. Entonces, no nos podemos, por decirlo de esa manera y con esas palabras, no nos podemos saltar ninguna, porque entonces estaríamos violentando el debido proceso, el principio de legalidad y todos los demás principios que ahorita no los tengo presentes todos, ¿verdad? No es necesariamente sobre esa diferencia, sino que si de la sentencia nos están diciendo que ponen fin al asunto principal, definitivamente cumplimos todas las etapas y es la resolución final de los jueces, es donde deciden la controversia. Pero hay excepciones que también cumplieron todas sus etapas, o sea, el juicio ejecutivo tuvo que haber cumplido con cada una de las etapas hasta llegar a la resolución final, pero esta resolución final, la ley la regula que va a finalizar con un auto. Entonces, por eso les decía que con toda la lectura que hagan de sus normativas, de sus leyes, tienen que establecer a qué procesos la ley también dice que van a finalizar con un auto, porque lo lógico es que terminen con sentencia, ¿verdad? Que la resolución que se dicte sea la sentencia. Pero no se va a dictar sentencia, sino que la ley en específico regula que se va a dictar o que va a finalizar con un auto. Eso es. Es esa la excepción. ¿Estamos bien? Ok, gracias, Liga. Ok, bueno. A ver, ¿quién más quiere aportar? Porque ya solo les voy a presentar dos memoriales para que veamos, porque el licenciado no aborda mucho esta etapa de la vista, pero sí les quiero presentar memoriales, ¿verdad? En donde se evacúa esta etapa y cómo es que lo hacemos. Entonces, ¿alguien más quiere aportar para las diferencias de los decretos, autos y sentencias? ¿O está muy bien con lo que ya han compartido los compañeros? A ver, tenemos acá otra vista. Voy a buscar una más reciente.
Ok, muy bien. Voy a compartirles entonces ahora unos memoriales de cuál es la forma en que evacuamos esta audiencia de vista. Como hemos hablado en alguna de las materias, la propia ley, ¿verdad?, nos establece que la vista puede evacuarse por escrito, que no necesariamente vamos a estar en la audiencia. Pero en esta materia de civil y mercantil, pues es por escrito. Y a ver, aquí. Ok. Siempre este es en el tema del juicio ordinario porque, bueno, en principio sí que yo trabajo para organizaciones, ¿verdad? Y siempre se acompañan a las mujeres, niñas y adolescentes. Y que es esta materia la que más vemos en familia que va a ser a través de la vía ordinaria. Pero hay muchos procesos que vamos a trabajar en la vía ordinaria. Y lo que necesitamos es tener claridad de cada una de las etapas, tener esa certeza, no importa del asunto de que se trate, sino que tener la certeza de cada una de las etapas del juicio ordinario, de la vía ordinaria. Bueno, acá está la identificación del proceso, la identificación del juzgado, el nombre de la persona. Como ya conocemos de este proceso, entonces se anota de datos de identificación que constan en el proceso arriba identificado. En forma atenta y respetuosa comparezco a usted para evacuar la audiencia en el día y hora señalada para la vista. Les van a colocar hora, ¿verdad? Entonces lo ideal es colocarlo de esta manera. Y ustedes este memoria lo tienen que poner antes de esa hora, ¿verdad? Puede ser que lo tengan listo un día antes y perfecto, no hay ningún problema. O sea, la ley también no nos regula que tenga que ser en esa hora, ¿verdad? No, sino que también pueden hacerlo antes, ¿verdad? Pero si están corriendo con otro montón de actividades o otros memoriales o otros plazos que tienen que evacuar, entonces pueden hacerlo ese mismo día, pero si tienes que ser antes de la hora que les hayan señalado. En la notificación que les entreguen, les van a notificar tal cual, ¿verdad? Qué proceso, que para darle continuidad al proceso se fija audiencia para la vista el día tal y la hora tal, ¿ok? Entonces, como les decía, el objetivo de esta audiencia o de la vista es poder hacer un resumen de la demanda, de la contestación de la demanda, además hacer un resumen de los medios de prueba diligenciados por la parte actora, de los medios de prueba diligenciados por la parte demandada y reconvenida. En fin, además acá están los alegatos finales de la parte demandada. También pueden incorporar opinión legal y fundamento de derecho en las peticiones, pero le vamos a dar lectura, ¿verdad? Bueno. Aquí donde estamos, evacuar la audiencia del día y hora señalada para la vista, del resumen de la demanda, contestación de la demanda. El 23 de noviembre de 2018, este juzgado le dio trámite a la presente demanda después de recibir el expediente por inhibición del juzgado de primera instancia de familia para la admisibilidad de demandas de Guatemala. Número 2, la demanda ordinaria de divorcio ordinario fue interpuesta por el señor tal en mi contra, invocando la causal contenida en el numeral 10º del artículo 155 del Código Civil que alude a la denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge a otro. Su pretensión es que se declare disuelto el matrimonio y que no se haga declaración alguna sobre la pensión de nuestros 2 hijos por ser mayores de edad, declarada judicialmente la disolución del matrimonio. Propuso como medios de prueba, aquí también hacen como un resumen de los medios de prueba, la documental, la declaración de partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, medios científicos de prueba, presunciones legales y humanas que de los hechos se deriven. El 25 de febrero se resolvieron sin lugar las excepciones de demanda defectuosa y de prescripción que intenté contra la demanda.
Por tal motivo, el 12 de marzo de 2019 contesté la demanda en sentido negativo e interpuse excepción perentoria de culpabilidad del actor de la violencia intrafamiliar y a su vez interpuse reconvención de divorcio ordinario por causal determinada, invocando la reiteración del agresor por violencia intrafamiliar contenida en el artículo 9 de la ley BIF que conocemos, lo que fue admitido por ese juzgado en esa misma fecha. Luego, el 15 de abril de 2019, se resolvió sin lugar la excepción previa de demanda defectuosa intentada por el actor y reconvenido. Posteriormente, el 1 de mayo de 2019, ese juzgado tuvo por contestada la reconvención en sentido negativo, al resolver el memorial presentado por el actor y reconvenido. Asimismo, se abrió a prueba el proceso. Número 7, no se llevó a cabo junta conciliatoria porque el juzgado estimó que no era conveniente. Número 8, de los medios de prueba diligenciados por la parte actora, la documental, certificado de matrimonio, certificados de nacimiento de nuestros tres hijos, así como del actor y la demandada, copia simple del acta de denuncia promovida por el nombre de ella en contra de tal, así como el oficio dirigido al director de la PNC de fecha 26 de abril de 2007, documentos que no son suficientes para demostrar que la denuncia fue calumniosa. B, declaración de parte, se señala audiencia para el 17 de julio de 2019, en el que la demandada absolvió posiciones con las cuales no se demuestra la causal invocada por el actor para solicitar el divorcio. Esto es muy concreto. Esta vista se evacúa así como de forma muy concreta, pero por supuesto que ustedes pueden ampliar, por supuesto que si ustedes pusieron mucha atención en la declaración de parte, pueden argumentar que en la pregunta 1 quedó demostrado que el señor tal aceptó que yo nunca lo he denunciado de forma calumniosa, se me ocurre, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden extenderse más, ¿verdad? Y decirle al juez, o si es para atacar las pruebas de él, pues que tampoco se logró comprobar con ninguna de las preguntas o posiciones realizadas, ¿verdad? O no se resuelve la controversia con ese medio de pruebas, se me ocurre. Luego de las presunciones legales y humanas que de los hechos se deriven. Bueno, número 9, de los medios de prueba diligenciados por la parte demandada y reconvenida, la documental, que fue certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de nuestros hijos, que ya son mayores de edad, así como copia simple de mi documento, de mi DPI, copia simple de la carátula de sentencia de fecha tal, emitida en el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, con tal número de expediente tal, en la que aparece como demandado el señor Mario Rodrigo Velázquez Monterroso y como doctora Heidi Magalí Bachá Canté, con la cual quedó acreditado que se fijó una pensión alimenticia de 600 quetzales a mi favor por ese mismo juzgado. Existe un proceso previo en el que se discuten los alimentos a favor de la cónyuge mujer. ¿Alguien pidió la palabra? No. ¿No? Ok. Ah, no, creo que es que ya les pusieron el enlace. Ah, no, Karen pregunta. No han compartido el enlace de asistencia. Me imagino que Renato pidió apoyo a otro de los compañeros, pero si me dan un minuto le vamos a escribir de una vez. Entonces, como ven, en la lectura del memorial que estamos en la lectura que estamos haciendo, pues es tal cual lo conversábamos, ¿verdad? Es todo un... Ok, ya lo compartieron. Okay. Es todo un resumen de lo que sucedió en ese proceso, porque son procesos que tienen años de tramitación y de nuevo tenemos que darle insumo a los jueces, al juez o a la jueza para que dicte la sentencia. Bueno, yo aquí que hay una pensión alimenticia fijada a mi favor por ese mismo juzgado y existe un proceso previo en el que se discuten alimentos a favor de la cónyuge mujer. Copias simples de los oficios dirigidos al director de la comisaría tal y tal que contienen medidas de seguridad a mi favor y en contra del actor irreconvenido de fechas tales con la que quedó demostrado que fueron debidamente diligenciadas y que existió reiteración en la necesidad de solicitar medidas de seguridad ante la agresión del actor irreconvenido.
Asimismo, el informe emitido por la Fiscalía Municipal de Misco al Departamento de Guatemala, en las que aparece como sindicado el señor tal y como agraviada a mi persona, y el estado actual de los expedientes, con lo cual quedó demostrado el vínculo matrimonial que nos une con el actor y que tuve necesidad de solicitar medidas de seguridad en 2 ocasiones. Respecto de la declaración de parte, ¿verdad? Se señala audiencia para el 16 de agosto de 2019 y el actor y reconvenido absolvió 20 posiciones en las que confiesa que los problemas que hemos tenido se han relacionado a que me amenaza con sacarme de la casa conyugal, que intentó sacar mis objetos personales y que no ha sido llamado por el Ministerio Público a declarar en ningún momento por algún delito cometido en mi contra, ni ha sido condenado por algún delito cometido en mi contra. Porque si se recuerdan y le hemos dado como seguimiento a este proceso, en la causal que él se fundamentó para poder pedir el divorcio es el que se haya cometido delito en contra de uno de los cónyuges o se haya dictado sentencia. Eso no pasó aquí, porque ya hemos dado lectura también a la ley BIF y vemos que lo que ahí se regula son medidas de seguridad para resguardar a las personas, no es una denuncia como tal al Ministerio Público. Y bueno, presunciones legales que de los hechos probados se desprendan. Dentro de los alegatos finales de la parte demandada. Señor juez, el actor no pudo probar de qué delito lo acusé, ni mucho menos la acusación calumniosa en la cual supuestamente yo lo evidencié, porque si bien es cierto, yo lo denuncié, fue por violencia intrafamiliar, lo que no es un delito, con el único propósito de resguardar mi seguridad, integridad y dignidad, siendo tutelada judicialmente a través de las medidas de seguridad, que dicho sea de paso se mantuvieron vigentes, porque el actor irreconvenido no se opuso a ellas. Por tal motivo no puedo resultar yo culpable de la denuncia de violencia intrafamiliar y ser afectada en mis derechos de disfrutar una pensión alimenticia, porque eso sería injusto y contradictorio y existe opinión de la Corte Suprema de Justicia al respecto que así lo afirma. Por el contrario, si yo sí pude demostrar la reiteración del agresor por violencia intrafamiliar contenida en tal y tal artículo. En tal sentido, procede a declarar sin lugar la demanda de divorcio por causal determinada interpuesta en mi contra y en consecuencia con lugar la reconvención que plantea en contra del actor con las consecuencias legales como cónyuge inculpable que soy de conservar mi derecho de alimentos. Entonces aquí la controversia deviene que ella sí se quiere divorciar. Si se recuerdan, la reconvención la planteó en que sí, yo me quiero divorciar, pero porque él es un agresor. Pero como soy la cónyuge inculpable, pues sí debo de conservar mi derecho a que se me fije una pensión alimenticia. Esta opinión legal creo que ya la hemos leído y dice, a la misma conclusión debe llegarse si se toma en cuenta que la finalidad perseguida por la norma analizada es la armonía y la lealtad que debe privar en todo matrimonio, así como el honor del cónyuge objeto de la denuncia, y que el quebrantamiento de tal norma hace que la vida en común constituya una carga, es insostenible el argumento del fallo analizado de que al permitirse que en la causal de divorcio la denuncia no sea calumniosa, no se limita, sino se impide a la parte más débil del matrimonio el ejercicio de un derecho, el de denunciar, porque resulta que con la ley BIF, con la ley contra el femicidio, con las diversas leyes que se han emitido a favor de las mujeres, denunciar es un derecho. Yo no me puedo quedar, digamos, en un espacio en donde están violentando todos mis derechos porque temo a que me denuncie por abandono de hogar o que temo esto, que temo otro. No, o sea, el principio es denunciar, hombres y mujeres, por supuesto, y que con ello se le adjudique la culpabilidad y por ende la pérdida del derecho alimenticio, ya que ese derecho permanece incólume. Ahora bien, en cuanto a la pérdida de un posible derecho alimenticio, no puede manifestarse a priori que en toda situación en que se presente una denuncia como la analizada deba considerarse el denunciante como cónyuge culpable para esos propósitos efectos, ya que para ese efecto sería necesario entrar al análisis de los motivos de la denuncia respectiva. En el caso concreto, la culpabilidad referida no fue objeto de litigio ni fue argumentada por las partes y en consecuencia se estima que la esposa debe continuar disfrutando del derecho de alimentos. Bueno, por último, el fundamento legal.
Las peticiones que se tenga o que se tenga por admitido o que se admita para su trámite el presente memorial y se agregan a sus antecedentes, se tenga por evacuada la audiencia conferida en el día y hora señalada para la vista. Con base a lo expuesto y al efectuar el análisis detenido de todo lo actuado y conforme a la sana crítica, al momento de resolver, se declare sin lugar la demanda de divorcio por causal determinada que promueve tal señor contra la señora tal y con lugar la reconvención planteada por la señora en contra del señor tal consistente en reiteración del agresor por violencia intrafamiliar. Y como consecuencia, aquí están todas las otras peticiones, que sí es bastante, se tenga por acreditada la causal planteada en la reconvención y que soy la cónyuge inculpable, disuelto el vínculo conyugal, dejando a los mismos libres de contraer nuevas nupcias sin la invitación de alguna de las partes procesales, no se declare sobre la procedencia de la liquidación del patrimonio conyugal por no existir bienes, no se declare sobre la guarda y custodia porque recuerden que se tienen que pronunciar respecto a todos los requisitos o presupuestos que se regulan en el convenio de divorcio, ¿sí? Que no se declare la guarda y custodia, pues sus hijos son mayores de edad. Se declare que yo, a partir de estar firme la sentencia de divorcio, no podré continuar utilizando el apellido de casada. No se declare sobre la pensión alimenticia a favor de la cónyuge mujer, siendo que ya fue fijada en otro juicio. Se ordena al RENAP la inscripción de la sentencia de divorcio, que al encontrarse firme la sentencia, a mi coste con las formalidades de ley se me extienda la certificación correspondiente. Siempre es bueno pedir las certificaciones, eso no lo van a pagar ustedes, obviamente, pero eso se les cobra a las personas que estén acompañando, pero siempre es importante, por cualquier cosa, porque sea que no les favorece la sentencia y ahí la van a analizar detenidamente. Además, eso tiene que ser pronto porque hay plazos muy cortos para interponer recursos también. Se condenen costas al actor y reconvenido. Las citadas leyes, las copias que acompañan el memorial, la fecha, en este caso ya no podía firmar, alrededor de la presentada, quien sabe firmar, pero en este momento no puede hacerlo, y en su auxilio, su firma y su sello y los timbres forenses. Eso es, así es como evacuamos los memoriales de cuando nos fijan la audiencia de vista pública. Como ven, sí tienen que llevar ustedes todo un orden en su proceso y conocer muy bien ese proceso. Tal vez sí van a tener muchos y no todos los van a tener presentes, pero por eso la importancia de llevarlos en el orden que los llevan en el juzgado, ¿verdad? Para ustedes no perderse en toda esta argumentación que tienen que hacer en las vistas públicas. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención, mis estimadas y estimados. Deseo que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo, que sí o sí tenemos que terminar todo lo que es el juicio oral y cada uno de los asuntos que se tramitan en esa vía. Entonces, sí vamos a tener que ir así muy rapidito. Les pido que puedan leer, ¿verdad? Lo del libro y todo el contenido del código en este tema. Así que deseo que tengan un excelente domingo y les envío un fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Gracias. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Ahorita al finalizar la clase, ¿puedo llamarle? Sí, está bien. Ok, gracias, disculpe. Bueno. Feliz tarde, licenciada.